Mi nombre es Upek Chamati, es un nombre de ordenación, y estoy con Chandrasiddhi y Silaraya, que tuvo que ir a una reunión de miembros de la orden en Cuernavaca. Estamos dirigiendo este curso. Entonces el curso es de el camino óctuple. Y para empezar el camino óctuple, pues en una charla nos fuimos a lo que son las fuentes canónicas del camino óctuple. En realidad el camino óctuple es la primera sistematización que hizo el Buda del camino, que lleva de la experiencia de, llámale, ignorancia con respecto a las cosas, a la experiencia de ver la naturaleza de las cosas, y lo planteó en términos de cuatro verdades nobles o verdades que ennoblecen. La verdad del sufrimiento, la verdad de la causa, su causa, la verdad del cese del sufrimiento y la verdad del camino que lleva al cese del sufrimiento. Y esto se plantea en términos de una fórmula antigua médica que existía en la India. La verdad del problema o de la enfermedad, la verdad del diagnóstico de por qué tienes ese padecimiento, la verdad del pronóstico, es decir, que se puede tratar, el pronóstico, es decir, que sí se puede tratar, y que se puede aliviar, que sí se puede tratar, aquí debe haber un acento, que sí se puede tratar y que se debe de aliviar, y el tratamiento para aliviarlo. Ajá, eso es. Y ahí empieza el budismo, empezó el budismo con esto. Hablé de otras cosas, ¿no? Pues ya me metí en otros temas como la historia del budismo, de dónde viene, cómo llegó a Occidente, etc. Pero lo que trató de decir el Buda con la última noble verdad, la verdad del tratamiento o el proceso del tratamiento, digamos la terapia, o la verdad del camino que lleva al cese, al cese del sufrimiento, es cuando se habló del camino óctuple, que consiste, aquí son conceptos, pero ahorita los vamos a hacer claros, en visión perfecta, emoción perfecta, habla perfecta, acción perfecta, subsistencia, esfuerzo, conciencia y samadhi perfectos. Es decir, el Buda planteó 8 pasos desde los cuales uno, a partir del otro, digamos, por decirlo de una forma, del primero, de una visión, puede haber toda una transformación. Entonces, el Buda, posterior a enumerar estos 8 pasos, lo hizo más sencillo y dijo, miren, no se hagan bolas, porque este discurso se lo dio a sus 5 compañeros que lo siguieron cuando estaban en austeridades. Cuando ellos padecieron ciertas austeridades, cuando ellos llevaron a cabo ciertas austeridades, trataron de encontrar, a partir de atormentar el cuerpo, el camino hacia la verdad. No lo consiguieron, el Buda se alejó, el Buda sí pudo conseguir este despertar y regresó a hablar con ellos. Y a ellos les dijo, bueno, podemos verlo en términos de un camino de 8 pasos, pero si eso es un poco complicado, veámoslo en un camino de 2 pasos. Lo que necesitas para llegar a ver las cosas como son, a erradicar el sufrimiento, es, primero, una visión, una forma de ver que corresponda a cómo son las cosas, cuando menos si quieres, relativo entendimiento con respecto a la naturaleza propia, al tejido propio de la existencia de las cosas, y a partir de esa visión, una transformación. La transformación consiste en algo emocional, en tu propia habla, en tu acción, en tu propia subsistencia y en los constituyentes de tu mente. Si tienes una visión y una transformación, a la luz de esa visión, puedes llegar al cese del sufrimiento y a partir de esto a un despertar. Entonces todo el curso trata de eso. Este curso trata de explorar lo que es el camino óctuple. Y lo exploramos de varias formas. Primero lo exploramos a partir de una charla, después lo exploramos en grupos, después lo exploramos con ciertas tareas, y por último lo exploramos cuando meditamos.
incluso cuando meditamos y desarrollamos atención consciente o el desarrollo de amor universal, estamos explorando algo de esto. Este curso de budismo trata de ser por todos estos lados una forma comprensible de entender lo que quiso decir el Buda al budismo. ¿Okay? Siendo que leyeron el capítulo de hoy, no hace falta que yo diga nada con respecto a esto. ¿O sí? ¿Sí? Poquito, ¿verdad? El capítulo de hoy, nada más para los que no vinieron, ¿de qué se trató? Visiones perfectas. Ok. ¿Y qué decía el autor? Hablaba sobre el despertar y Okay. un poco como toda la historia. Sí. Yo quiero empezar un poquito con una queja al autor. Creo que este capítulo lo hizo innecesariamente un poco complejo. No juzgues el libro por este capítulo, ni por el segundo, ni por el tercero. No era broma, pero fue un poco cruel la broma. No. Lamento, yo es mi maestro, se llama Urgen Sangarashita, lo quiero mucho, murió apenas el año pasado, todo lo respeto, cambió mi vida, lo que sea. Pero este capítulo está complejo. La primera parte es buena, habla de algo interesante, ahí cómo se crea la visión y todo. Pero ya la segunda parte, yo digo, ¿pero qué pasó? Fue una charla que dio en 1967. Yo creo que se les descompuso la grabadora y adivinaron lo que era la segunda parte. No. Pero voy a tratar de rescatar un poquito la segunda parte, porque creo que ya que la piensas y la piensas, hay mucho que rescatar. Pero ¿sí lo hallaron así o estoy yo inventando algo? Los que lo leyeron fluyeron y dijeron, ¡ay, qué maravilla! Todo estuvo muy claro. ¿Sí? ¿O no? ¿No? ¿Qué fue la parte así como dificilona? La vacuidad. Nada más de eso. Ay, pero de eso cualquiera lo sabe. A ver, dile de la vacuidad. No. A ver, vamos a empezar a recapitular. Lo primero que habla, y siendo británico el autor, trata de aclarar los términos desde donde va a hablar. Y habla de que hay un relativo malentendimiento con respecto a la nomenclatura con la que se usa visión perfecta. Porque se habla de entendimiento correcto. Y dice, no es un entendimiento correcto. No se trata, el camino de transformación al cese del sufrimiento no se trata de tener un entendimiento correcto, como si fuera que alguien te dijera algo y dijeras, sí, ¿verdad? Ok, no me había dado cuenta. No, dice, esa forma, digamos, de reflexionar y de apuntalar algo a partir de conceptos no es lo que es una visión. Y habla de los dos términos que trata de traducir visión perfecta. Y son, aquí hay un premio para el que me lo pueda decir, muchachos. Sánscrito, vas a tener que aprender un poquito de sánscrito, un poquito de pali. Es Samyak Dristi. Samyak Dristi. Dristi, primero la palabra Samyak. Samyak significa íntegro, completo, total. Es como cuando algo, incluso sacro, cuando algo está completo y total, integrado. Y Dristi es una palabra muy usada en el budismo. Dristi habla de enfoque, ángulo, perspectiva o visión. De acuerdo al budismo, todos los seres humanos tenemos un ángulo o una aproximación, si quieres un paradigma, desde el cual aproximamos las cosas. No somos tabula rasa, los cuales simplemente tomamos las cosas como son, sino siempre le damos un ángulo a las cosas, la interpretamos. Tenemos un contexto de interpretación de cosas que asumimos, desde las cuales filtramos lo que observamos o lo que experimentamos. Y ese es nuestro ángulo particular, ese es nuestro dristi, nuestra perspectiva. No está mal, es completamente humana, es necesaria para muchas cosas, pero es limitada en muchas cosas. Entonces, Samyak Dristi lo que dice, o el primer camino a la transformación habla, es de que debes de tratar de cultivar, de acuerdo al Buda, una visión más íntegra, más total, más coherente con respecto a una visión, sí, una perspectiva íntegra, completa, con respecto a las cosas.
tienes que acercarte a las cosas o a la vida con una visión o una perspectiva que le corresponda a las cosas. Obviamente esto habla no tanto de que estamos en completa confusión con respecto a las cosas, pero que nuestro ángulo es relativo, no es absoluto, no es universal. Tenemos cierto sesgo con respecto a las cosas y a partir de ese sesgo no podemos apreciarlas completas. Ahora, ese es el primer ángulo de Samyak Dristi. Pero después el autor se va a algo completamente diferente y que para eso quería hablar, para eso quería el plumón. Porque empezó a hablar de, tiene incluso un subtítulo, cómo se da Samyak Dristi o cómo se da la visión perfecta. ¿Se acuerdan de esa parte para los que estudiaron? Enumera un montón de cosas por las cuales puedes tener Samyak Dristi. ¿Se acuerdan? ¿Alguien me la puede decir? ¿Alguien escribe rápido? Bien rápido, ¿eh? Sí. O sea, aunque sea tú, aquí lo pones todo. Ajá, ¿alguien me puede decir? En las artes, sí, artes. ¿Mande? La naturaleza, gozar. La naturaleza. Una tragedia. Una tragedia. A ver, nos detenemos en esta, una tragedia. ¿Cómo tragedia? Sí, tragedia. ¿Qué quiere decir esto? Que, de acuerdo al autor, una perspectiva cabal de las cosas, un ángulo más correcto con respecto a lo que es la vida, se puede manifestar a partir de una tragedia. Pues, por ejemplo, a través como de una pérdida fuerte, se te cae todo tu esquema y digamos que tu problema cobra otra dimensión y lo que siempre habías pensado que era resulta de madrazo, que ya no es lo que tú pensabas que era. Entonces, Es sánscrito lo que dice. Es otra de esas palabras complejas. Entonces, ahora sí que de golpe dejas de ver lo que habías estado viendo siempre y te ves obligado a ver las cosas desde otro. Entonces, si ven, hay como un contraste. Es decir, a partir de la mediación de las artes, es decir, a veces una película, a veces una pintura, a veces una poesía, a veces una obra de teatro, una tragedia, una comedia, te pueden comunicar una forma de ver las cosas desde la cual se acontece un ángulo más correcto de ellas. Y empieza, ajá, eso. O a veces algunas personas, a partir de experimentar la vastedad de la naturaleza, el universo, llámale, esa confrontación con lo que es natural y que somos parte, puede darse una nueva forma de interpretar, un nuevo paradigma. Pero aquí habla de algo muy diferente, un ángulo muy diferente. Estas dos son hasta cierto punto un poco románticas, en el mejor sentido de la palabra. Es decir, es algo del universo el que te está apoyando o está mediado por alguien que tiene una sensibilidad un poco alta. Pero aquí es diferente. Es decir, tú puedes, todos vamos a experimentar la vida a partir de asumir que va a haber cosas ahí, que van a estar ciertas personas, cierto afecto, ciertos amigos, etc. Pero, y ingenuamente, asumimos que van a estar ahí, o que nuestro cuerpo va a estar sano, o que voy a tener el trabajo, o que no me van a robar, o lo que sea. Y de repente, algo o alguien te despoja de esa certitud, de esa persona, de esa relación, de ese trabajo, de tu salud, de lo que anticipabas y desde donde cimentabas tu vida, orientabas tu forma de llevar tu vida. Y a partir de ese movimiento experimentas una visión. Pero no es que la vida sea trágica y te pongas un poquito estoico y a partir de confrontar la tragedia de la indiferencia de un universo sin Dios, salgo avante. No es ese, sino muchas personas, no necesariamente por la tragedia, no necesariamente, porque si eso fuera cierto, habría incontables iluminados en el mundo, incontables. Sí, en el norte de México habría budas y bodhisattvas por donde quiera. No es la tragedia la que trae esa visión, sino es lo que la persona hace a partir de esa tragedia. Porque hay personas que se enconchan mucho más en su propia tragedia y hacen de la tragedia otra ocasión para más resentimiento, más traición, más etcétera. Pero hay otras personas que a partir de eso restablecen algo de su vida.
desde una perspectiva que ya no asume ingenuamente que hay seguridad a partir de un trabajo o del cuerpo o de una relación o de los hijos o de dinero o lo que sea. Ok. Otra más, habló como de 14. ¿El karma fue eso? No, es como un concepto, es una doctrina. ¿El altruismo? Sí, todos son como experiencias, altruismo. ¿La experiencia? De edad, sí, ¿verdad? Eso está interesante, es como, no pasa tampoco por default, ¿eh? No porque, sí, esa es la falacia, ¿eh? No porque pasó después, pasó por eso. No, tú pudiste ser una persona que después de crecer mucho, llegaste a una visión correcta, pero no llegaste a la visión correcta por crecer mucho. Ajá. Tú pudiste haber encontrado la meditación y el budismo después de un divorcio, pero no fue el divorcio el que te llevó a la meditación y el budismo. Hubo algo, no porque pasó después, pasó por eso. Pero mucha gente asume eso, porque tú sufriste y después decidiste buscar la vida espiritual. La vida espiritual sucede porque sufres. No es así, esa es una falacia. El sufrimiento puede traer una visión correcta, pero es lo que hace la persona con el sufrimiento lo que lleva a la visión correcta, no el sufrimiento por sí mismo. Y no tampoco la experiencia de la edad. ¿Algo más? Meditación. ¿Cómo es eso? ¿Cómo pasa en la meditación una visión perfecta? ¿O cómo te imaginas? Híjole, te voy a decir algo. Yo siento que en todo eso hay algo en común. Claro, sí, exacto. Lo que siento que sucede es, sea en un éxtasis con la naturaleza o con una música, o cuando todo se te rompe en la vida, que a veces sucede, ¿no? Uh-huh. O cuando meditas y te metes más, o sea, empiezas a meditar y empiezas a ver un impacto que a veces no sabes muy bien cómo, pero se da. Pero si te fijas, estaba hablando el autor un poquito, es un poco más súbito lo que pasa. Es casi en una meditación puedes tener un quiebre de percepción, que está hablando propiamente de Vipassana, en donde tienes una percatación cabal, te das cuenta. Es como, es una percatación, es como más bien de Vipassana. ¿Algo más, chicos? Había uno que decía ser transportados a una nueva dimensión de la existencia. ¿Y eso qué es? En sánscrito también. Hay de todo en la arca del Buda. Suena como que te estás divirtiendo últimamente. No, habló, el nombre que le dio, experiencia mística espontánea. Está re raro ese término, ¿eh? Está muy fumado, creo. Está bien, pero a ver, es importante. Yo sé que está fumadón, yo sé que Real de 14, yo sé que Avándaro, que no, los que tenemos más de 50 años traemos memorias muy gozosas, ¿eh? Pero en realidad es algo que se documenta ya mucho, que no es algo que le pasa a todo el mundo, que no es necesario que te pase para involucrarte en algo místico, pero que unas personas de una forma espontánea, en ellas se suscita una experiencia mística. Mística es vago el término, pero lo que están hablando es de que en realidad empiezan a experimentar sin la ingesta de ninguna sustancia ni nada, ni involucrados en un ritual necesariamente nada, son abordados por una dimensión de conciencia completamente diferente a la que han experimentado, que los transporta, cuando menos momentáneamente, a una forma completamente de percibir. Y a esto se le llama una experiencia mística espontánea. Y les pasa a algunas personas, les pasa. ¿Ok? ¿Algo más? Los pensamientos profundos y prolongados. Exacto. Una deliberación conceptual que se pueda. Hay personas que pueden llegar a una perspectiva correcta de la vida con respecto a su pensamiento. Es algo bastante difícil, pero es posible. Hay muchas más, ¿eh? Acuérdense, 15 van 10. ¿O cuál se te ocurre? Si no leíste el capítulo. El uso de alguna droga. El uso de una droga. Ah, ok. ¿Eso es cierto? ¿Cuál droga exactamente? No se renunciar de otras percepciones del cerebro. Eso es lo que llaman los estados alterados de conciencia, ¿no? Con, por ejemplo, peyote y... Sí, marihuana y tecate no te la da, ¿eh? No, sí es cierto. Alucinógenos.
Ahorita últimamente está habiendo estudios muy serios con respecto al poder que tiene de terapéutico alucinógenos. Y está viendo todo, y es bien interesante. Hay un muy buen libro, si te gusta eso, que se llama How to Change Your Mind. Así se llama. Y es un neurólogo que está viendo desde hace 20 años el poder que están teniendo los alucinógenos para ayudar a las personas con depresión, para ayudar a las personas con adicciones, para ayudar a las personas con dolor crónico intenso, etc. Es importante ese libro. Ganó, bueno, fue uno de los 10 mejores libros del New York Times el año pasado. Es de no ficción, es bastante bueno. ¿Ok? ¿Algo más? ¿Sueños? ¿Faltaban? Sueños. No sueños cualquiera, ¿no? Pero hay sueños que pueden generar esto. Ahora, bueno, ahí lo dejamos. Ahora, ¿qué tienen en común todo esto? ¿Qué es todo esto? Te ayudan a salir de ese punto de vista que cuando empezaste dijiste que siempre vemos las cosas en la vida desde cierta perspectiva. Sí. Y todos esos te sacan de esa cierta Sí. perspectiva súbitamente. O sea, mira, hay dos cosas aquí que yo quiero. Otra vez me voy a pelear con el autor. Hay dos. No me estoy peleando, nada más lo estoy corrigiendo. Estoy viendo como detalles. Todas estas que está nombrando habla como de un proceso súbito, en el cual se da un como catarsis propiamente, no en el sentido psicológico, sino en el sentido de un cambio, en el cual súbitamente estás y las artes te pueden transportar, la naturaleza te puede... Y hablan todas en este tenor como de algo súbito. Pero creo que también se debe de elaborar que esto puede ser gradual. Regular contacto con las artes consumadas, con la naturaleza, con el altruismo, con una experiencia de edad, puede suscitar esto, pero de una forma más gradual, un cambio. Ahora, todas estas, ¿cómo le llamarías algo que incorporara todo esto? Si no hablando de visión perfecta. Son como experiencias, obviamente son experiencias que te rebasan en tu forma de concebir las cosas. No tenías tú en tu forma de ver o en tu forma de referenciar algo del contenido de alguna o de todas estas, y a partir de tenerlo, violentó, si quieres, el paradigma que hasta ese momento tenías, y a partir de esa violentación viste las cosas diferentes, aunque sea momentáneamente. Hubo un atisbo de una manera más amplia, más profunda, más alta, más interdependiente, llámale como quieras, más emocionalmente profunda, como le quieras llamar, que se manifestó y que a partir de eso generaste una nueva visión. ¿Ok? Ahora, es ahí donde se puede dar, y eso es a lo que trata de referirse esta visión perfecta. No es que el budismo te esté diciendo que la práctica consiste en involucrarte con las artes y todo, sino el autor utilizó todas estas maneras de hablar de cómo se suscita la visión perfecta como para acercarnos a lo que es, porque en realidad es muy difícil hablar cuando hay esas transiciones genuinas en la vida de una persona. Es difícil de hablar en qué consiste o cómo se dan. Entonces utilizó estas diferentes formas como para captarnos. Pero vale la pena preguntar qué es lo que acontece cuando hay algo de esto o cuando está la visión perfecta. ¿Qué exactamente está pasando? ¿Por qué se da ese ensanchamiento? ¿Cómo se incorpora? O en otras palabras, ¿a qué apuntan estas experiencias o la visión perfecta y qué experiencia se suscita en el que las experimenta? Es decir, para analizar su validez o si son genuinas experiencias que pueden derivar en un cambio genuino en la persona, tenemos que saber, por un lado, a qué apuntan y qué están suscitando en los que lo... Porque hay que enfatizar que hay muchas personas que una u otra, o varias de estas, han tenido experiencias, pero la mayoría de la gente no las toma en serio, no las ve como algo genuino, no las considera que son gatillos o catalizadores para una nueva forma de verlas. Y aunque tuvieron un impacto definitivo, aunque sea momentáneo, y perduró ese impacto por un tiempo, tarde o temprano se llega a estar enterrado por cosas cotidianas y no llegan a valorarlo como algo significativo. Incluso lo pueden ver como una fase de adolescentes, una fase.
Fue una fase. Yo me acuerdo. Y sirve anecdóticamente para tus nietas. Ahora, aquí es lo que es importante. Entonces vamos a aclarar primero qué se suscita en la experiencia. ¿Qué está pasando? Porque ahorita alguien dijo, quizá todas tienen algo en común. Todas ellas. ¿Estoy en ángulo? Todas ellas tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común? Sacan de ti mismo, o sea, Exacto. de la identificación con Exacto. un punto de vista que todos los días estás reafirmando. Exacto. Y de repente viene algo que te permite salir de ahí. ¿Ok? ¿Sí se entendió? Sí. ¿Ok? Sí, mira, yo estoy cayendo en la cuenta de algún modo que todo esto, voy a hablar de personas, me lleva a una crisis, ¿sí? A un estado de crisis, Okay. en donde obviamente me problematiza la realidad. Yo me problematizo, me pregunto, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Es una problematización interna. Ok. Pero además creo que esto, ya en un estado como que más severo, me lleva a un estado de vacío existencial. ¿Sí? Y creo que de algún modo eso ya lo puedo articular con lo que es la vacuidad, ¿no? O sea, que ya lo puedo entender. Ya nos fuimos. Ok, pero espérame. Yo creo que no podemos generalizar que todas estas te llevan a un vacío existencial. Bueno, no todas. Aisladas no, pero justo como en conjunto. En cóctel, sí. No, lo que quiero decir es que muchas de ellas te pueden llenar de gozo y esperanza y se puede volver epifánicas algunas de ellas. Lo que se vuelve un poquito como vacío es ¿a dónde acomodo todo esto en mi realidad cotidiana? ¿Dónde lo muevo? Y es ahí donde es la tragedia, ¿no? Porque es algo muy importante, es algo que pasó y sin embargo, después de un tiempo, no es que te das cuenta, pero después de un tiempo lo recuerdas. Y tal vez lo recuerdas cuando viste que lo escribiste o que alguien te comentó o viste un video de ti mismo en esto. Entonces no quiero cerrar que todo tiene que ver con... es como estar un poquito de moda que ya sabes, las películas de que hay crisis y a partir de las crisis hay una transformación. Pero la vida no es así. Las mejores historias no tienen que ver con estas ir y venir, ¿no? Venden boletos del cine, pero es más bien como la manera es que las puedes interpretar, lo que se puede volver algo significativo. Ahora, lo que quiero es apuntar a una interpretación de que todo llámale asombro sacro, todas estas epifanías, se le puede llamar todos estos cambios súbitos de paradigma, como le quieras llamar a todo lo que apunta a esto, lo que hace momentáneamente es que suspende en ti un modo autorreferenciado de ver la vida. Quiero andar en eso. Modo autorreferenciado de ver la vida es algo que todo el tiempo está activado en nosotros. Es casi un modo neuronal por defecto que tenemos. Y no está mal, y no es neurótico. Es indispensable para la supervivencia de nuestra condición. Todos tenemos que tener una modalidad en la cual estamos viendo el valor de las cosas, estamos reflexionando del orden, estamos anticipando lo que viene, estamos evaluando lo que pasó, estamos rumiando lo que está aconteciendo, estamos leyéndole a la mente lo que está. Y todas esas funciones tan necesarias y tan variantes que tienen el común denominador, number one, yo. ¿Qué es lo de valor, qué me vale, qué es bueno, qué no es malo y todo? Y este es un modo, de veras, es un modo neuronal por defecto. Lo tenemos ahí todo el tiempo manifestándose. ¿Sabes dónde lo puedes sentir? Cuando empiezas a manejar y conoces la ruta de manejar y no tienes que hacer un gran esfuerzo. ¿Sabes dónde lo experimentas para los que les gusta? Cuando planchas y no tienes mucho que planchar, no es tu vestido de novia, sino es nada más una camisa. Cuando te estás bañando, cuando vas al baño, de repente empiezas como, y es casi como que se te trepan las preocupaciones y empiezas, y es literalmente como una voz que te está hablando a ti, literalmente, la oyes, y tú empiezas a discutir con ella, ya bájale, y todo ese ensayo que estás teniendo con tu cabeza es un modo neuronal por defecto, todo lo tenemos, y todo está. Lo malo es cuando se vuelve todo, y empiezas a creerlo,
No empiezas a verlo como un modo neuronal por defecto, o pensamientos, o abstracciones, o planes, o proyecciones, sino los ves como hechos. Así es la vida. Así es. Y conforme más lo repites, más puedes enclavarte, encajarte en ese modo de ver. Y a partir de eso, estás aproximando todo desde ese ángulo. Esto es lo que es un drishti. Es tu particular perspectiva que le introyectas o encriptas a las cosas. Natural, quizá necesaria, pero limitada y relativa. Algo, de una forma, sin tú saberlo, algo puede romper ese modo, romper ese esquema, romper la autorreferenciación constante que le estamos dando al mundo y a las cosas y a otras personas. Y a partir de eso, sin ella, te quedas en una experiencia completa, propia, íntegra de lo que está, de lo que es, dejándote como te puede dejar todas estas cosas, dejándote como con un nuevo ángulo, rescatando cosas, volviéndote, remitiéndote a lo que es importante, cuestionándote incluso. Ya todo lo que pase posterior a esa experiencia es algo que tú haces. Cómo lo interpretas, cómo lo evalúas, cómo lo anulas, se hace una crisis, etc. Pero esto es la experiencia que se suscita y que está. Ahora, lo bueno de esas, no sé por qué pasa eso, y no sé por qué nuestro modo neuronal por defecto como si tu computadora, que está precisamente, de repente, y empieza a hacer otras cosas completamente diferentes, pero se abre. Ahora, lo hacemos los seres humanos. Constantemente se está propiciando ese default, ese rompimiento, esa fisura. Lo que debes de hacer es estar atenta cuando pasa y tratar de mantenerte en la experiencia y ver qué revela que hasta ese momento no habías integrado, para que así lo puedas integrar en las diferentes partes de tu vida, tu subsistencia, tu constituyente emocional, tu habla, tu forma de relacionarte, tu trabajo. Ahí es donde puedes hacer uso de ese súbito cambio o ese acercamiento, ese atisbo, para hacer algo que transforme tu vida a la luz de algo que pueda ser más valioso e importante. Porque con lo que te estás confrontando puede ser más leal que hasta lo que en ese momento habías interpretado, desde ese modo, por defecto. ¿Ok? Ahora, ¿a qué apunta? ¿A qué apuntaría si fuera genuinamente un samya drishti o una visión cabal, una visión correcta con respecto a las cosas? ¿A qué me apuntaría esa visión? ¿Qué me revelaría esa visión? Y aquí es lo que el autor quiso hacer de una forma en el segundo capítulo del libro. En el segundo capítulo dijo, si se acuerdan, el budismo tiene 3 formas en las que trata de describir lo que es la visión perfecta. La primera es a través de conceptos, la segunda es a través de símbolos y la tercera es por doctrinas. Es decir, está tratando el budismo por conceptos de apuntarnos en qué consiste la visión perfecta, en símbolos y doctrinas. Ahora, lo de las 4 suñatas y lo de karma y renacimiento tiene que ver con doctrinas. Y lo quiero dejar de ladito, ¿ok? Los símbolos son los símbolos tradicionales de la rueda, la espiral y el mandala. Es decir, el Buda, el Dharma y la mandala que se suscita cuando llegas a la consumación de la experiencia iluminada. Quiero hablar de conceptos. Los 3 conceptos, ideas, los 3 conceptos a los que, desde donde se describe la visión perfecta, posiblemente ya los has oído, es la idea, es la realidad de la impermanencia, la insatisfactoriedad y la insustancialidad. En otras palabras, la visión perfecta inevitablemente va a llegar a revelar alguna de las características de la insustancialidad, de la insatisfactoriedad o de la impermanencia. Las 3 son con is, ¿no? Y la verdad es que ahí hay otro problema pequeño, muchachos.
El budismo se dio en el seno de una cultura muy particular que es la India. Y la India es un paradigma particular hace 2500 años. Y en la India se acostumbra a hablar de experiencias positivas vía negativa. Eso es algo cultural en el lenguaje, en la actitud india. Cuando quieras hablar, incluso de hablar de algo espiritual en términos positivos, de algo positivo, enúncialo en términos negativos. Entonces, cuando se habla de las características de las cosas en términos de insatisfacción, impermanencia y insustancialidad, las tres son negativas. Entonces parece que el budismo nos está diciendo, pues discúlpame, estás en el hoyo. Porque la vida es increíblemente impermanente, insustancial e insatisfactoria. Y esa es la realidad. Entonces, para muchas personas de otros ángulos, de otra cultura, podemos decir que amargados son los budistas, de veras. No tienen algo bueno que decir de la realidad. Pero por eso me detengo en esto, porque es una concesión que le debes de dar al pensamiento indio. El pensamiento indio puede derivar una noción increíblemente positiva a partir de ver las cosas impermanentes. Me gustaría que alguien me preguntara, ¿cómo le hace? Porque para mí impermanencia habla de que todo acaba. Pues sí, pero si te fijas, todo lo malo acaba también. Ese es un ángulo positivo. No todo lo bueno acaba, no todo lo que te gusta, sino todo lo malo acaba. Pero la palabra impermanencia también habla de otra cosa, que cuando las cosas acaban, están suscitando otras cosas. Nada termina completamente sin suscitar algo que lo trascienda. Y nada trasciende en ese devenir sin suscitar algo que lo cese. Realmente cuando hablamos de impermanencia, estamos hablando del interjuego de surgir y cesar que está implícito. No hay un cesar sin un surgir, no hay un surgir sin un cesar. El devenir natural de todas las cosas es necesario que sea en ese surgimiento y en ese cesamiento. Y eso es a lo que te permite ver anitya. No tanto que las cosas acaban, sino a cómo está este devenir constante. Y cómo lo debes de contemplar por lo que es, más como algo negativo o un cesamiento meramente. Por el otro lado, la otra característica, insustancialidad, pues suena hasta peor, porque no solo dicen que las cosas acaban, sino lo que ahí tienes es insustancial. Dices, bueno, las cosas acaban, agárralas mientras duran, pero ya que estás con ellas, son insustanciales. Que es como... Se pone medio zen la cosa, ¿no? Porque dices, ¿cómo es que las cosas son insustanciales si aquí están? Y ahí hay que hacer una distinción cuando habla el budismo de las cosas insustanciales. Por supuesto que tú y yo estamos aquí hablando y discurriendo con respecto a la insustancialidad. Esto no es insustancial. El budismo diría, a un nivel relativo de nuestra propia experiencia empírica en la que estamos participando, por supuesto no es insustancial, está aconteciendo. Sin embargo, a un nivel metafísico, a un nivel ontológico, a un nivel mucho más profundo de su estructura, no hay nada sustancial en eso. Ahora, si te fijas, no es tan, digamos, difícil de concebir eso. Tú y yo, a pesar de que podemos tocar nuestra piel, nuestras articulaciones, nuestros huesos, y podemos decir categóricamente que hay algo sólido en ellos, no te tomaría más que un microscopio para ver tu piel, tus articulaciones y tus huesos y ver que todos ellos están constituidos a varios niveles por varias fisuras, varios tejidos, y estos tejidos por varias células, y estas células por varios átomos, y estos átomos como algo, espacio, aparentemente a un nivel microcelular. Lo que hay más que átomos es espacio entre ellos. Entonces, ¿cómo podemos decir, simplemente a partir de nuestra experiencia empírica relativa, que hay solidez cuando a diferentes aparatos nos pueden revelar que las cosas están en un constante devenir y están haciendo? Otra forma en que se habla de la insustancialidad como algo positivo es en términos de interdependencia. Cuando las cosas no son sustanciales o no tienen una esencia,
lo que existe en su lugar es que todo está interdependiente. Todo está manifestándose a partir de diferentes condiciones, creando un influjo interdependiente y dinámico que hace posible que acontezca. Y que es solo porque no hay nada fijo o estable que puede suscitarse. En otras palabras, es solo porque en tu cuerpo no hay ninguna célula que esté fija o que esté permanente o que sea esencial, que es posible que tu cuerpo siga vivo. Si hubiera algo en tu cuerpo que permaneciera como esencial a un nivel físico, tu cuerpo empezaría a enfermarse, empezaría algo disfuncional. Es el proceso que tiene tu cuerpo de rehabilitarse completamente o rehacerse, regenerarse, que hace posible que sigas viviendo. Y a pesar de que hay continuidad en tu cuerpo, no hay nada que continúe, que permanezca. Y es solo porque no hay nada que continúe que es posible que hay continuidad. De veras, parece paradójico, pero no lo es. Ponte a pensar en cualquier cosa. Todo apunta, digamos tu cuerpo, todo apunta de que hay una continuidad, de que tú fuiste, si me permites de usarte como ejemplo, tú fuiste, eres el mismo que esa célula, que ese óvulo que fue fecundado por ese espermatozoide. Hay una continuidad de esa conjunción, de esa, ¿cómo se le dice? Concepción al que tú eres aquí. Y nadie podría decir que no. Es más, vamos a hacer un recuento y si hubiera un laboratorio podrían ver que hay una continuidad. Sin embargo, no hay ninguna célula que ha permanecido, no hay ningún aspecto que ha estado estable a lo largo de todo eso. No hay nada a lo que le puedas dar la nomenclatura de identidad definida a eso. Sin embargo, hay continuidad. Pero entonces, ¿cómo es posible que haya continuidad si no hay nada que continúe? Y el budismo contestaría, es solo porque no hay nada que continúe, no hay ninguna célula que partió de ese primer instante que continuó, que es posible que haya continuidad. Si una célula se hubiera quedado ahí, se hubiera muerto ese bebé o ese embrión. No hubiera podido regenerarse. Las células para existir y continuar se necesitan regenerar. Pero no es nada más con tu cuerpo, es con todo lo que existe. Todo lo que existe necesita ese constante regeneramiento y manifestación para poderse otorgar continuidad. Pero en el proceso de otorgarse continuidad no hubo nada que continúe. Sin embargo, sí hay continuidad. Ahora, y la última es la insatisfacción, ¿no? Estoy todavía en la pregunta de a qué apunta esta visión. Al final, las tres, lo que apuntan, bueno, al final, la visión perfecta suscita en nosotros, cuando menos temporalmente, una forma de suspender nuestra insistente autorreferenciación con respecto al mundo, otorgándonos una experiencia más amplia y más vasta de lo que son las cosas, como quiera que se suscite. Y a lo que apuntan, inevitablemente, es a una u otra, o las todas, de las características propias de la existencia. Y a partir de estas características pueden generar un ángulo, una perspectiva más propia, y así generar una transformación con ella, que es lo que vamos a hablar la semana que entra, con respecto a todo. Este es el camino de visión. La semana que entra hablamos del camino de transformación.